allá en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Dice así la palabra del Señor: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Versículo 9 dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Levante su mano derecha y pidámosle al Señor que nos dé un buen consejo en esta hermosa tarde. Padre del cielo, que tu palabra, Señor, sea sembrada en nuestros corazones, que en este momento podamos degustar, disfrutar de este mensaje que tú das a nuestra vida, lo valoremos, pero también, Señor, lo guardemos en nuestro corazón para llevarlo a la práctica. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y toda la iglesia dice: amén. Pidamos las virtudes que necesita nuestra alma con toda su fuerza. Amén, gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Nos encontramos con una carta que escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, para la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo ha tenido un gran privilegio de ser llamada iglesia o congregación de Jesucristo, porque Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Esta carta que escribe el apóstol Pablo nos hace ver el gran regalo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, cosa que debemos de prestar mucha atención y valorarlo. El gran amor de nuestro Dios se manifestó al enviar a nuestro Señor Jesucristo a la tierra para redimir al ser humano, para redimir al hombre, a la mujer. En el versículo 5 nos muestra la condición en la que se encontraba nuestra vida. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos. El ser humano, desde la caída de Adán y Eva, el ser humano tuvo una contaminación en su vida, tuvo una afectación en su ser. El ser humano tiende a irse tras cosas indebidas, como lo menciona aquí la palabra. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos. El ser humano sin el respaldo divino tiende a corromperse, tiende a echarse a perder. El ser humano tiende a corromperse y nunca la corrupción se puede arreglar. Se da cuenta que una fruta que se echa a perder ya no se puede arreglar. Y por eso la alternativa, el gran mensaje que Dios nos da a todos, es que estábamos muertos, estábamos corrompidos, nos habíamos echado a perder, nos habíamos enfermado, deteriorado. Pero en ese capítulo 2, versículo 5 dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo y con Él nos resucitó. Él nos dio vida. Por eso una persona que no tiene a Dios, una persona que no reconoce a Jesucristo,
por muchos consejos que usted le dé, por muchas pláticas que usted otorgue, si él no reconoce a Jesucristo como su Salvador, esa persona modificará su vida por un momento. Haga de cuenta que es como si metiera una fruta que se está echando a perder, la mete al refrigerador y se detendrá el proceso de corrupción. Se detendrá por un tiempo. Pero ese proceso de corrupción, en el momento que sacamos la fruta del refrigerador, continuará su proceso de corrupción. La persona por sí sola no puede cambiar. Por eso la Escritura nos habla y nos dice que es necesario nacer de nuevo. ¿Está escuchando? Es necesario nacer de nuevo. Y esto es algo que muchas veces no se comprende. Esto es algo que a veces no se lleva a la práctica. Y por eso muchas veces la persona quiere ser liberada porque tiene alguna posesión o está siendo atormentado por un espíritu maligno y está deteriorando su vida, está deteriorando su salud, está enfermando su cuerpo. Y como la persona siente los estragos de esos espíritus malignos, anhela su alma la liberación. Pero la solución, la alternativa, la respuesta agradable que el Señor da desde los cielos es necesario nacer de nuevo. Porque en ese momento, entonces la persona, al ser sepultada en las aguas y resurgir, nace una nueva criatura. Eso es un misterio. Porque la persona al ser sumergida en el agua, prácticamente está muriendo, se está sepultando, y entonces cuando resurge esa persona del agua, está naciendo en una nueva criatura. Y entonces esa nueva criatura se le otorga el alimento espiritual, se le otorga la nutrición, se le otorga todo lo que conlleva para el crecimiento, como es la leche espiritual, como es la miel espiritual, todo es espiritual, aplicando lo espiritual, como es el vino, como es el aceite, el agua, como es también el rocío. Me falta uno, creo, ¿ah? Deben ser 7. Vamos a repetirlo. La sangre del Cordero. Fíjese, con toda su fuerza diga: gracias, Señor, por la alimentación que das a mi alma. Porque, amada iglesia, cuando usted nace de nuevo, necesita alimentación, necesita nutrición para que su vida comience a desarrollarse. Y por eso el Señor dice que cuando Él vino, se manifestó el don de Dios, y ese don se llama Jesucristo. Y ese don activó en nosotros un acceso a la gracia, o sea, a los favores. Y por eso nos dice el Señor a cada uno de nosotros: acércate con confianza al trono de la gracia. Entonces una persona que nace de nuevo necesita alimentación espiritual. Vamos a repetirlas. Diga: la sangre, el vino, el aceite, la miel,
el agua, el rocío, la leche. Son 7, ¿no? 7. Todo eso lo necesitamos. Pero también necesitamos el alimento sólido. Con toda su fuerza diga: gracias por el trigo, la cebada, el pan. Gracias, Señor, por el higo, la granada. ¿Cuántas llevamos? La manzana. 6. Nos hace falta uno. No. Uva. Entonces, noten, hermanos, que todo ello trae una enseñanza para nuestra vida. Pero ¿qué pasa si usted solo tomaría lechita? Si solo usted come un alimento nada más, todos los demás hará falta para su desarrollo. Bueno, entonces nuestro Señor nos dice: ustedes han sido rescatados, han sido bendecidos, liberados, salvados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y la gracia es ese favor, ese don inmerecido. O sea, no teníamos nosotros para pagar tal redención. No tenemos los recursos para pagar. Las obras que tú hagas, por muy buenas obras que hagas, no tendríamos el valor suficiente o el costo para cubrir la salvación de nuestra alma. Por eso el Señor nos hace ver aquí, nos dice: no por obras. No vayan a pensar que porque se portan bien o porque ustedes venían de un linaje muy especial y por eso les otorgaron el acceso a la gracia. No, es porque el don y el regalo de Dios se hizo manifiesto para todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Todos aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestra vida. Estábamos muertos en nuestros delitos. Desde muy temprana edad nos enseñaron a decir groserías, ¿sí o no? Yo me acuerdo, hermanos, que uno de mis primos, su papá, o más bien su padrino de mi primo, éramos más o menos de la misma edad. Allá en el pueblo, el que era su padrino de él le decía: di esta grosería. Y el padrino mío me decía: no le enseñes eso, si de por sí somos muy groseros y le estás enseñando. Entonces entre los padrinos decían: no le enseñes eso. Pero a uno se le pegaba, hijos. Entonces cuando me trajo mi mamá a la ciudad, porque estuve 6 años con mis abuelos, yo llegué a la casa de mis padres. En cierta manera me causó dolor porque abandoné a mis abuelitos, porque me querían mucho. Y al llegar a la casa, mis padres ya eran cristianos. Y yo me había aprendido unas cuantas groserías. Entonces llego a la casa de mis papás y mi hermano Efraín, yo lo trataba con groserías. Y entonces mi hermano decía: no digas maldiciones, así me decía: no digas maldiciones. Cállate, hijo de no sé qué. Y que me escucha mi madre, hijos. Padre del cielo, ¿por qué dijiste eso? Pues es que eso nos enseñaba el padrino. ¿Qué padrino? Aquí no hay padrino. Nosotros somos cristianos. Pero ese léxico lo aprende uno desde chiquillo. Y cada palabra una grosería.
Y hermanos, me dieron como unas 3 o 4 tundas por decir groserías. Y entonces cada vez que iba a salir una grosería, no, batallaba uno. Y así sucede con el comportamiento humano, batalla uno para corregir, para modificar un carácter, un estilo de vida. Uno batalla. Más cuando la persona se ha deteriorado y se ha enganchado con las adicciones. Es una tortura para esa alma. Y como desde el cielo el Padre vio a la humanidad que iba de deterioro en deterioro, de mal en peor, dice el libro de Génesis que el hombre desde su juventud se corrompe. Y ahora más con la tecnología, ya los niños están corrompidos. Entonces, desde el cielo observaron cómo el ser humano iba de mal en peor. Porque existía en el cuerpo una ley, la ley del pecado, la ley del error. Cuando mencionamos pecado es error, equivocación, deterioro, malas conductas. La ley de la mala conducta, la ley de la equivocación operaba en nuestro cuerpo. Y éramos muy dados a ir de mal en peor. Yo escuchaba a hombres que decían que aquel hombre que no tuviese 2 o 3 mujeres al mismo tiempo no era hombre. En mi infancia yo escuchaba eso, porque mi abuelo era músico, era violinista y lo contrataban para las fiestas, y yo en sus diálogos yo escuchaba sus pláticas. Y entonces escuchaba cuando decían: ¿a poco no tienes una vieja? No, manito, no, decía. No, ¿qué te pasa? Y empezaban ellos a competir quién era más pecador. Y esa es la ley del pecado. Esa es la ley que opera en el cuerpo humano. Y entonces, cuando el Espíritu de Dios se hizo presente en vuestras vidas, a cada uno de nosotros se nos presentó de diferente manera, en diferentes tiempos, en diferente edad, pero la gracia de nuestro Señor se hizo presente para hacerte la invitación al reino. Te hicieron una invitación. Por eso el Señor dice: ustedes no me eligieron a mí. Yo fui el que hice la carta de la invitación y la envié a tu domicilio, la envié a tu trabajo, la envié a la calle, lo envié ahí a donde tú escuchaste la invitación. No se crean los muy. El que hizo la invitación es el Padre que está en los cielos. Y entonces te hace la invitación de una manera tan hermosa, porque a veces te dieron un tratado ahí y hasta tú te hiciste el del rogar. No quiero eso. Te invitaron a la reunión y dije: ¿yo para qué voy ahí? No, yo no quiero saber nada. Así hasta te pones así: yo no quiero saber nada de los aleluyos. A mí déjenme en la religión que me enseñaron mis padres. Y terrible religión te estaba deteriorando, te estaba hundiendo, te estaba ahogando. Pero ahí estaba el orgullo y el ego. Yo no voy. Pero como te hicieron la invitación, y cuando Dios hace una invitación, no es a cualquiera. Algo vio, algo se manifestó en tu vida, o en la vida de tus padres, o en la vida de un familiar que estuvo orando a Dios diciendo: Señor, salva a mi chiquito. Y ya eres un viejote.
Salva a mi chiquito, porque así son las mamás, ¿no? A los hijos los miran como si fueran sus chiquitos. Salva a mi chiquito. Al bigotón, Señor, sálvalo. Y el bigotón no quiere. Y Dios dice, hay una oración, hay un pedido que llegó al trono de la gracia para hacerle la invitación a ese hombre. Es que tráiganmelo. Por las buenas o por las malas te trajeron, hijo. A lo mejor un dolor de estómago, a lo mejor hay un dolor en el cuerpo, pero que te trajeron ahí. Ay, hagan una oracioncita. No decías oracioncita, decías un recito a Diosito. ¿Verdad? Dios es Dios. Bendito su nombre. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice: ustedes recibieron la salvación por gracia, no por sus buenas obras. No te tomaron en cuenta por tus buenas obras, porque no tenías nada bueno. Todo se estaba echando a perder. Carácter, pensamiento, manera de hablar, tu corazón estaba deteriorado, y hasta cantabas canciones así, de esas que rompen el corazón, y hasta gritabas y necesitabas una copa de licor para celebrar y estar ahí echando gritos. Solamente así te liberabas. Pero el Espíritu de Dios se hizo presente y nos dice: estaban ustedes muertos en sus delitos, pero gracias a nuestro Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Con Él nos resucitó y con Él nos sentó. ¿En dónde estamos? ¿En dónde coloca nuestro Señor a sus hijos? ¿Porque te lo ganaste? No, por gracia. Es por gracia. Es por ese regalo. ¿Qué vio en nosotros? Solo Dios sabe. ¿Qué teníamos? ¿O qué observó Dios en nosotros? Visualícese así: si estábamos ahí en el lodazal, bueno, ni nos distinguíamos la cara. Imagínese un poquito usted, o todos, imaginémonos que estábamos en el lodazal, de ese barro negro que nada más se ven tus ojos. ¿Qué vio entonces en nosotros? Su misericordia, su bondad, su gracia. Y por eso ahora estamos aquí alabando y glorificando el nombre de Dios. Ahora fíjate lo que dice el versículo 7: a fin de poder mostrar en los siglos venideros. Fíjate el propósito por el cual nos ha llamado: las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. A ver, hermanos, estamos en un caminar de escasez, estamos en un sendero de escasez, en un sendero de abandono, en un sendero de menosprecio. No, estamos sentados en lugares celestiales, y desde ahí, visualízalo así, como que nos ponen en una pantalla todas las riquezas de la sobreabundante gracia de Dios, para que las publiquemos, para que las degustemos y las disfrutemos. Esa palabra gracia en hebreo es gen, y en griego es charis o caris o charis, que significa favor, regalo o don. A nosotros nos han puesto en nuestras manos una sobreabundancia de favores, de dones, y también de esa administración que hace que el hombre, que hace que la mujer, al caminar por la tierra, pueda trascender
pueda caminar con una seguridad, porque el Señor lo corona de favores. El Señor lo corona de gracia, lo corona de dones. Pero eso se activa, dice que por medio de la fe. Eso se echa a andar por medio de la fe. Y aquí es donde mucha gente no ha entendido qué representa la fe. Y en el hebreo la palabra fe es emuná. Y esto grábeselo, hijos. Cada vez que ustedes vean en la Biblia la palabra fe, aplique estas dos características. Número 1, compromiso. Y número 2, obediencia. Eso es la fe. El compromiso y la obediencia a las instrucciones. Y se va a dar cuenta que esa fe que contiene un compromiso y una obediencia a las instrucciones, entonces su vida, su persona estará coronada de favores, coronada de gracia. Si usted no es una persona comprometida y obediente a las instrucciones, entonces usted mismo se estará haciendo daño en su vida cotidiana con terribles aflicciones. Cuando dice la gracia se ha operado por medio de la fe, o sea, esa gracia, esa corona de favores, esas alternativas, esos dones, esos regalos que tú necesitas, se activan por medio de la fe. ¿Qué es la fe? El compromiso y la obediencia a las instrucciones. Yo voy a obedecer y me voy a comprometer porque lo que está escrito es real. Por eso, por la fe. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, por eso ese término, yo creo lo que leo, se hace una realidad. Porque cuando tú crees lo que lees, entonces te vuelves un obediente de la lectura de lo que está escrito y te comprometes a vivir lo que está escrito. No sé si quedó claro. La corona de favores y la gracia, los dones, talentos, recursos, se activan por medio de la fe, no por obras. No, la fe. Pero le estoy dando esto porque de esta manera entonces nos vamos a entender mejor el escrito está. Si tú te comprometes y obedeces, no hay equivocación alguna en la forma en que tú te conduzcas en esta tierra. ¿Quedó claro? ¿Sí? Entonces vámonos, ya quedó claro todo. ¿Sí? ¿Nos vamos a comprometer? A ver, hijos, cuando usted andaba ahí de novio o de novia, ¿le gustaba que la persona que la pretendía o lo pretende se comprometa o no se comprometa? ¿Cómo le gusta? ¿Que sea una persona de compromiso, sí o no? ¿O que ande vacilando entre dos amores? Y hasta hay un corito. Dice, no debes tener dos amores. Es muy complicado besar en dos bocas. Sus nombres te causan errores. ¿Se acuerdan de su infancia, va? De su juventud. Años 80, ¿no? No, sí. 70, ¿no? Sí, todos los de mi edad. Porque yo soy del 80 para acá.
Entonces, la gracia, hijos, ha sido activada gracias a nuestro Padre Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero también la fe en Él. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es la certeza, lo dice Hebreos 11:1. Pero para comprender mejor cómo se activa la fe, con el compromiso y la obediencia. Grabes eso, cada vez que vean la Biblia, por medio de la fe, entonces tengo que ser una persona comprometida y obediente a lo que está ahí. Y eso nos va a facilitar que las respuestas se hagan presentes en nuestra vida. Como usted se dará cuenta, hemos llevado cada primer domingo de mes, cada ministración de Santa Cena, el estudio de los 8 sinónimos de la palabra belleza, refiriéndose a la iglesia, la belleza de la iglesia, la belleza de la amada. Y hoy nos toca ver el octavo sinónimo de lo que es la gracia. Ya lo explicamos, es una corona de favores, es un regalo de Dios que ha sido activado para todo aquel que cree. Entonces, vamos a mirar cómo la Biblia nos explica en Juan 1:17 con mayor claridad esto que hemos hablado al inicio. Dice que la ley fue dada por medio de Moisés. ¿Qué es la ley? La ley es el conjunto de instrucciones, consejos, mandamientos, preceptos que el Señor entregó para que el hombre caminara en esta tierra de manera recta. Pero como el ser humano tiene en su cuerpo una ley, la ley del pecado, entonces la instrucción que fue dada a Moisés para el pueblo no tuvo un resultado exitoso, porque el hombre, vuelvo a repetir, en su cuerpo opera una ley, la ley del pecado. Entonces, mire lo que tuvo que hacer Dios cuando vio que el hombre se le otorgó los mandamientos, se le otorgó las instrucciones, se le otorgó un manual de funcionamiento, y el ser humano no le hizo caso, no puso en práctica, no guardó y no practicó esos mandamientos, esas instrucciones que era para su beneficio. Entonces se tuvo que activar la gracia, se tuvo que activar esa administración de la gracia y la verdad a través y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como creyentes debemos de entender esto para no caer en el error de decir, no, la ley es del pasado y ya no opera en nosotros, y nosotros nada más la pura gracia. No, nosotros necesitamos ambas dimensiones. ¿Estamos aquí? El hombre de Dios, la mujer de Dios necesita la gracia de Dios, pero también necesita la instrucción. Aquí usted sabe que la palabra ley en hebreo es Torah, y Torah significa instrucción. Entonces yo le pregunto a usted, para que usted se especialice en alguna materia, en alguna vocación, en algún oficio, ¿no acaso necesita instrucción? Necesita ser instruido. Así, de igual manera, cuando usted nace de nuevo, usted necesita la instrucción que viene de Dios para que su vida sea coronada de gracia. Pero no con esto estamos diciendo vamos a aferrarnos a un listado de leyes que ya son inoperantes, porque eso hará que entonces caigamos en una religiosidad
en donde no hagas esto, 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 y ya no operaría en nosotros la gracia. Y lo interesante es cuando tú amas la instrucción y el Espíritu de Dios que viene sobre la vida del creyente, Él te ayudará a decir: esto representa esto, porque Él es el que inspiró. Dios es el que inspiró, Dios es el que hizo esos mandamientos. Entonces, la mejor manera de interpretar lo que está escrito es con la ayuda del Espíritu de Dios, porque Él te enseñará y te guiará a toda verdad, te revelará, te mostrará, te guiará en el mapa que debes de seguir para que digas: esto aplícalo con esto, porque esto tiene relación con esto, esto se conecta con esto, te sirve para. Y eso lo hace el Espíritu de Dios, y viene el Espíritu de Dios por la gracia activada por nuestro Señor Jesucristo. No sé si me están a entender. Necesitamos el mapa, pero el mapa necesita a alguien que lo interprete. No sé si está quedando claro. ¿Quién es el que interpreta eso? El Espíritu de Dios. Ok. Por eso aquí pongo un ejemplo. Como el Señor en medio de sus discípulos les dice: esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros. Fíjese, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la instrucción de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué mensaje contiene la ley, los profetas y los salmos? El mensaje llamado Jesucristo. Pero necesitamos al Espíritu de Dios que nos enseñe y diga: aquí esta es una sombra, esto es una figura, o este es un mensaje que se vino a cumplir en nuestro Señor Jesucristo. El creyente en este tiempo presente necesita la instrucción, necesita los profetas y necesita los escritos o los salmos. ¿Estamos aquí? Y el nuevo pacto, desde Mateo hasta Apocalipsis, es una síntesis de lo que es la ley, los profetas y los escritos, o lo que en hebreo sería el Tanaj. Entonces, cuando el Señor nos dice: yo he venido para mostrarles cómo el estar en esta tierra se requiere de la ayuda del Espíritu de Dios, porque si no hay eso, ustedes se convertirían en solo conocedores de la letra, de lo superficial, y no podrían aplicarlo o interpretarlo en su vida espiritual y en su vida práctica. Mire lo que le dijo el Señor a los fariseos. Mire, muchas veces se aplica este texto, Juan 5:39, se aplica como un mandamiento, pero Él no está dando ese mandamiento. Muchos leen la Biblia así: escudriñar las Escrituras, porque en ellas no lo dice así. Le está diciendo a los fariseos: ustedes escudriñan o ustedes examinan las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna. Pero como diciéndole, y como que les da un coco, él dice: pero entiendan que esas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Por eso, amado pueblo de Dios, necesitamos al Espíritu de Dios y necesitamos también vivir conectados con nuestro Señor Jesucristo, ya que es la manera en que podemos interpretar correctamente el manual de funcionamiento. Dice: ustedes examinan, se ponen muy estudiosos. No es malo eso, no es malo.
Pero lo incorrecto es cuando no tenemos al Espíritu de Dios y entonces no entendemos o no interpretamos correctamente el escrito está. Y entonces los pensamientos son variables, las interpretaciones son distintas. Pero si tenemos al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos va a decir: esto es por esto, esto no es así, corrige esto. ¿Por qué les comparto esto? Porque en los últimos tiempos surgirán una gran cantidad de engaño, surgirá una gran cantidad de falsedad en la interpretación de las Escrituras. ¿Cuál era el resultado de ese escudriñamiento o ese resultado de esa meditación de las Escrituras que hacían los fariseos? Dice: no quieren venir. Dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Bueno, dice: están leyendo la Escritura, están leyendo las instrucciones, están leyendo, pero yo estoy aquí. El que dio esas Escrituras, espero me dé a entender, yo soy el que les estoy dando esas Escrituras y ustedes están buscando la vida ahí, pero yo estoy aquí ya en vivo y a todo color. Es para que tómense de mí, escúchenme a mí. Pero no lo entendió la gente. Y hoy el Señor nos dice: yo les he dado esa Escritura, les he dado esos mandamientos porque en ellos van a tener vida, pero acérquense al que puede interpretar, puede hacer realidad lo que está escrito en ese libro sagrado. Es como si alguien escribió un libro y tú lees el libro y el autor del libro está ahí a tu lado. ¿No sería mejor que él te contara las cosas? Diga: a ver, ¿cómo? A ver, yo ya no voy a leer, mejor dime cómo sucedieron las cosas. ¿No sería mejor? Pues eso es lo que pasó con los fariseos. Y eso es lo que sigue pasando hoy en día con mucho pueblo creyente. Mucho pueblo creyente lee la Biblia de una manera religiosa. Pero tenemos que entonces acudir con el que le da vida a lo que está escrito, porque entonces las promesas se harán una realidad, los milagros se harán presentes. Entonces lo que pidas te será concedido, porque ahí está escrito. Por eso dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. No sé si está quedando claro. Ese libro que tienes ahí, no lo leas de manera religiosa. No. Vas a leer y entonces conéctate con él. Dile: Señor, aquí está escrito esto. Y aquí dice que tú sanaste, que tú liberaste. Aquí dice que tú multiplicaste. Aquí dice que tú caminaste. Aquí dice que tú saliste victorioso. Aquí yo veo que se pudo abrir el mar rojo. Aquí yo veo que descendió maná del cielo. Aquí yo veo que hay una columna que protegió. Aquí yo veo que hay carros de fuego y gente de a caballo alrededor. Aquí yo veo que hay promesas. Aquí yo veo que hay ministración sobrenatural. Entonces esto que se realice en mi vida, que esto se haga presente en este tiempo. ¿No dice la Escritura que Elías era un hombre sujeto a pasiones similares a las nuestras? Pero cuando oró, el cielo se abrió. Cuando oró, el cielo se cerró. Cuando oró, descendió fuego. La pregunta es: ¿eso no podrá suceder con nosotros? Claro. Entonces pidámosle al Señor que su presencia esté con nosotros. Es como aquel hombre enfermo en el estanque de Betesda, 38 años ahí. Se acerca la solución a su vida y le dice: ¿quieres ser sano?
¿Qué hubiese contestado usted? ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres que tu familia esté integrada? ¿Verdad que sí? Así se responde bien. ¿Y qué respondió este hombre? Ay, no tengo a nadie. Todos me han abandonado. Soy un pobre y triste venadito que habitó en la serranía. Y hasta le puso melodía. Y hermanos, el Señor no le preguntó si lo habían abandonado. Él ya lo sabe. Él sabe cuál es tu necesidad. Él sabe cuál es la situación que tú estás viviendo. Él sabe cuál es la petición que hay en tu corazón. Dios sabe cómo tú te alegrarías cuando Él envíe esa respuesta. Pero dice, pero tienes que crecer un poquito más, mi hijo, porque no es el tiempo. Entonces, Él sabe. Por eso dijo, ¿quieres ser sano? Entonces, esto, hermanos, el Señor nos los envía a nosotros porque Él te dice, yo ya te entregué mis instrucciones y se las di a través de Moisés. Ahí tienen ustedes. Se las di a los profetas y se lo di a los hombres justos. Por eso la ley, los profetas y los escritos han sido entregadas. Y toda esa gama de bendición se vino a sintetizar con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso es para ustedes. Todas esas promesas son para vosotros y vuestros hijos. Todos esos milagros ustedes lo pueden experimentar por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? Compromiso y obediencia, creyendo en que eso. Pero hermanos, si no somos comprometidos, si no obedecemos, solo quedará en el deseo. Pero el Señor nos está trayendo este mensaje para que magnifiquemos su nombre, no tu nombre, su nombre de Él. Entonces nos dio esta preciosa ministración de la gracia. Se refleja en la letra Hei, la letra número 5 del alfabeto hebreo. Y esta letra está compuesta por 3 líneas o 3 letras. Ahí lo pongo en pantalla. La línea superior, horizontal, representa los pensamientos y es una vav. Está de manera horizontal. Al lado derecho está otra vav que es de manera vertical. Y usted sabe que la letra vav representa la conexión. Cuando aparece esta letra simbolizando la gracia, nos hace ver a nosotros como creyentes cómo se activó una conexión del cielo, una conexión también en la tierra o con tus semejantes. Con toda su fuerza diga, Dios me reconcilió, o diga así, Jesucristo me reconcilió con el Padre y también reconcilió con todas las cosas. Entonces tenemos buena conexión con Dios y buena conexión con nuestros semejantes. Y aquí es donde debemos de entender la importancia de estar bien con los semejantes, de no hacerle daño a los semejantes, de no hacer sentir mal a los semejantes, porque todo eso contiene la gracia. Vamos
Profeticemos, diga, voy a hacer sentir bien a mi cónyuge. Le voy a agradecer porque me ha soportado mucho. Y es la verdad, hijos. Tanto hombres como mujeres han padecido los estragos de una relación deteriorada o incorrecta. Pero al llegar Jesucristo a nuestra vida, vino a arreglarnos, vino a reparar, vino a darnos vida. Y ahora nos ha modificado en nuestra relación con el cielo y en nuestra relación con nuestros seres o nuestros semejantes. Y a la mano izquierda vemos otra línea que es la letra Yud, que representa la mano o el respaldo divino. Ok. Cuando sumamos el valor numérico de esta Vav horizontal, la Vav vertical y la Yud, 6 más 6, 12, más 10, 22. Y el 22 representa el poder creativo o el poder de la realización. El Hijo de Dios, la hija de Dios, con la gracia que Dios lo viste o lo corona, tiene ese gran respaldo de concretar, de materializar sus sueños, sus proyectos o sus anhelos o sus peticiones o sus plegarias. Todo lo que pidas en mi nombre creyendo, lo recibiréis, porque esa es la gracia, el don, el regalo de Dios. Pero entonces el Señor a sus hijos les coloca 3 vestimentas: la vestimenta en su cerebrito, en su manera de pensar; la vestimenta en su parte, lo que es la parte media, en su corazón y sus órganos internos, pero también en las extremidades para obrar y accionar. Ahora note cómo el hombre y la mujer, cuando tiene una buena comunicación, un buen pensamiento y una buena manera de hablar, aquí hay un espacio que nos dice: del dicho al hecho hay un trecho. Por eso el hombre necesita ser comprometido y obediente, para que este espacio suba, se conecte. Espero me estoy dando a entender. Tú puedes pensar y puedes hablar muchas cosas, pero no se ve nada, porque hay este espacio. Por eso necesitamos que el 10, necesitamos que esa Yud se recorra para que cierre este espacio. Entonces, lo que dices se hace, lo que dices se ve, lo que dices se concreta, lo que dices se cumple. No sé si quedó claro. Necesitamos la gracia. ¿Qué nos dio entonces el Señor? Si este vale 6 y juntamos este 6 y este 6, ¿qué número se forma aquí? No, si juntamos un 6 con otro 6, ¿qué número se forma? 66. ¿Y cuántos libros te ha dado Dios para que tengas buena comunicación con el cielo y buena comunicación con los semejantes? 66 libros. 10 mandamientos. ¿Cuántos dedos tienes? 10. Acciona bien. Bendito sea el Señor, mi Dios, nuestro Dios, que adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra.
Pero ¿en qué estás usando tus deditos? Puro teléfono. Puro teléfono ahí. Uy, puro teléfono. Y tenemos que usar las manos, los dedos para el versículo, señalar el versículo, subrayar el texto que Dios nos está marcando, nos está hablando, porque entonces vamos a ir cerrando este espacio para que se concreten las promesas. ¿Quedó claro? ¿Cuántos quieren gracia? Jesús crecía en sabiduría, en gracia. ¿De dónde vamos a adquirir sabiduría? Del escrito está. Y la gracia es el poder de la interpretación o el poder de la realización, y eso lo obtenemos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Si no, no vamos a saber interpretar. Imagínense, lees la Biblia: Señor, háblame a través de tu palabra, háblame, Señor. Y dice: y salió Judas y se ahorcó. ¿Quieres que yo me ahorque? No sé si me están a entender, hijos. Entonces, necesitamos a nuestro Señor que nos dé esa gracia. Ya nos dio su ley, ya nos dio sus instrucciones, y eso nos va a hacer sabios, sí, pero necesitamos la gracia, porque eso hará que tengas entonces tu distinción, tu reconocimiento en esta tierra. ¿Quedó clara la palabra? ¿Vamos a amar la palabra? ¿Y vas a pedirle al Señor que su presencia esté contigo? Sí. Veamos varios ejemplos en la Biblia. Fíjese. Cuando el Señor estaba, dice que en el templo, fíjese qué observación, llegó un publicano y llegó un fariseo. ¿Cómo se vería mi Señor ahí parado observando? Dice que el publicano no podía ni alzar los ojos al cielo y decía: sé propicio a mí, yo soy un pecador sote, la regué, me equivoqué. No. Dice que no levantaba su vista, que ten piedad de mí, he fallado, he pecado. Y en eso se escucha la oración del fariseo: Padre bueno, yo no soy como este. Mira nada más cómo está. Yo cumplo, yo leo, yo doy diezmos, yo esto, yo y yo. Muy pavo real. Y entonces el Señor como que tenía ya en una esquina a los discípulos: escuchen, vean lo que es vivir de una manera religiosa. Observen. Pero no quiso que aparecieran todos los discípulos para no intimidar a los dos oradores, ¿no? Entonces, ¿ya escucharon? ¿Ya vieron? ¿Cuál de ellos dos creen que fue escuchado y fue atendido en los cielos? Y ellos decían: híjole, pero es que el fariseo pues llegó de una manera impecable. Dice: no, os digo que esa actitud humilde tocó el cielo, porque la Escritura dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, cuando el hombre, cuando la mujer se acerca de manera así, muy autosuficiente: Señor, yo hago acá, yo oro acá, yo libero acá, yo echo fuera acá y echo fuera hasta lo que no, pero lo echo fuera, Señor. Y la persona que dice: ten piedad de mí, Señor,
La humildad. Y eso lo aprendemos en Él, escrito está. ¿Sí o no? Por eso necesitamos al Espíritu de Dios. Y Él está con nosotros en esta tarde, porque Él va a auxiliarnos para rodearnos de su gracia. Vamos con fuerza, profetiza y diga: Espíritu de Dios, voy a leer tu palabra, porque quiero tener buenos pensamientos. Voy a hablar extraordinariamente y voy a accionar con prudencia. Esta palabra la ha enviado el Señor, porque nos ha sentado en lugares celestiales y ha activado su gracia para que entendamos e interpretamos sus instrucciones y que podamos materializar lo que está escrito, podamos hacer realidad, porque eso es el Evangelio, hijos. El Evangelio es el poder de Dios para todo aquel que cree. Al judío primeramente, claro, porque lo consideraron, le dieron los mandamientos, dice, pero también al griego, o sea, a los gentiles. Entonces tenemos ese poder, tenemos esa gracia, tenemos esa virtud. Amén. Por último, quiero dejar esto en vuestros corazones, porque en Gálatas 5:17 nos dice la Escritura, nos dice el Señor, que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Note cómo nos está diciendo, va a surgir una lucha, surge una lucha, surge una confrontación. Romanos 7:5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran activadas por la ley del pecado actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. ¿Qué nos enseña el Señor con esto? Que en esta carne que nosotros portamos hay un ADN que cuando las cosas te están yendo bien, los resultados son favorables, todo está saliendo de maravilla, ese ADN tiende a querer independizarse de su creador, a querer separarse de Dios. Y usted lo puede ver en el ejemplo de muchos hermanos creyentes que en el tiempo de la necesidad usted veía cómo lloraban y se presentaban delante de Dios. Su servicio era diligente, su servicio era comprometido, pero apenas si les comenzó a ir bien en el plano económico, le dieron mayor prioridad a esa tarea y se independizaron de su creador. El enemigo inyectó soberbia, inyectó orgullo, inyectó altivez e hizo que se desconectaran. Esas dos VAP comenzó a desconectarse. Y entonces ya no tuvieron conexión ni con Dios ni con sus hermanos. Porque hay una lucha constante entre el espíritu y la carne. Y por eso debemos nosotros de cuidar esto, porque cada vez que tú tienes buena relación, buena conexión con Dios y buena relación con tus hermanos, ten claro que la gracia de Dios va a operar en ti para materializar, para realizar todas las promesas que Dios da. Pero no se te olvide que no es por ti, sino es por la gracia de Dios. Es por su amor, es por su respaldo. Entonces deja de estar creyendo que es por tu habilidad. Por eso en Deuteronomio dice: no se te olvide que yo soy el que da el poder para hacer las riquezas. Pero la gente se olvida y se desconecta. Se desconecta de su creador y se desconecta de su congregación.
Y entonces todo comienza a deteriorarse otra vez. Por eso el Señor nos da este consejo en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Quién nos guía entonces? El Espíritu de Dios. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. ¿Quién debe de guiar nuestra vida? El Espíritu de Dios. Y Gálatas 5:24, me gustaría que todos leyéramos este pasaje, porque creo que todos los que estamos aquí somos de Cristo Jesús. ¿Qué dice con toda su fuerza? ¿Usted es de Cristo Jesús? Cuando surja una pasión llamada ira, cuando surja una pasión llamada venganza, reclamo, pleito, celo, ira, contienda, disensión, chisme, murmuración, ¿qué tiene que venir a nuestra mente? Yo soy de Cristo Jesús. Voy a sacrificar, voy a crucificar. Con Cristo estoy juntamente. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Crucifica a esa carne. No somos llamados para estar dando rienda suelta a las pasiones carnales. Nosotros somos de Cristo Jesús y entonces tenemos amor, poder y dominio propio. ¿Quedó claro? Diga con toda su fuerza: tengo amor, poder y dominio propio. Espero que quede grabado en vuestras vidas. Entonces, eso va a ser, hermanos, que yo ya no tenga que estar platicando con matrimonios. Ay, ¿y por qué no saludas a tu esposo? ¿Y por qué ese problema en tu esposo? Ay, pastor, ay, y pleito entre esposos. No, ¿por qué? Porque tenemos amor, poder y somos guiados por el Espíritu de Dios. Y si andamos por el Espíritu, no vamos a cumplir el deseo de la carne. Entonces usted no le tiene por qué decir carnalito. No, usted es hijo de Dios. Y si eres de Jesucristo, entonces tus pasiones han sido crucificadas. Pero eso no lo logramos nosotros solos, porque hay un espacio, lo que les ponía aquí, hay un espacio. Y ese espacio solo lo podemos, este espacio solo si le pedimos al Espíritu de Dios que nos ayude. Y entonces cerramos ese espacio. Y entonces cuando tú dices: el Señor es mi pastor y nada me faltará, se hace una realidad. El Señor es mi luz y mi salvación, no tendré miedo. El Señor es la fortaleza de mi vida. El Señor es mi sanador. El Señor es mi estandarte. Todo eso está para nosotros. Gracias a nuestro Dios. Dele gracias. Dele gracias. Abra su boca y dele gracias. Póngase sobre sus pies y démosle gracias a Dios por esta reunión. ¿Se ha gozado? ¿Sí? ¿Ha recibido una ministración en su vida? Okay. Levante sus dos manos a Dios y démosle gracias. Abre tu boca, dile gracias, Señor Jesús. Gracias. Hemos sido salvados, redimidos por su gracia. Sin la gracia somos infértiles. Con la gracia somos fértiles, fructíferos. Al patriarca Abraham le agregaron la letra Hei a su nombre. Cuando él no tenía esa letra Hei, era el padre orgulloso.
Y Dios dice: así no bendigo a mis hijos, así no hay herencia, así no hay poder de realización. Entonces, ¿qué hace nuestro Padre Dios? Le agrega la letra G al nombre de Abraham y le pone Abraham, padre de multitudes. El poder de la realización se hace activa. ¿Qué necesitamos entonces adquirir en nuestra vida? Sabiduría y la gracia de Dios. Voy a leer tu palabra y que tu gracia, tu amor y tu poder, guiado por el Espíritu de Dios, me ayude a entender lo que tú quieres de mí, Señor. Levante sus manos, dígale al Señor: aquí estoy delante de ti, Señor. Oh, mi Dios, gracias. Oh, bendito Dios. Oh, precioso Espíritu de Dios. Gracias, Dios. Dele gracias. Que se oiga un estruendo de agradecimiento. Dile al Señor: gracias, porque me has rescatado, me has salvado, me has redimido. Oh, gracias, Señor.